Hola a todos. No me gustaría llenar este espacio de nuevas secciones para no llenarnos de contenido, pero si tuviera que bautizar el comentario que voy a hacer el día de hoy, sería algo así como las películas que hoy no pasarían la censura o las películas que hoy no podrían realizarse de ninguna manera. Y es que esta película, a pesar de haberse realizado, o más bien gracias a que se realizó en 1987, se salió con muchísimas cosas que hoy no podrían incluso pensarse en que llegaran a una pantalla grande. La película de la cual les estoy hablando, para ponerlos en algo de contexto, es Monster Squad. Es una película de 1987 que a mí me tocó ver de niño, incluso en VHS, y que aún hoy conserva la clasificación A, lo que quiere decir que es para niños o incluso familiar, ¿no? Es una película familiar. Lo raro de la película es que si ustedes la ven hoy en día, pues tiene muchísimas muertes muy violentas, lenguaje altisonante tanto de los niños como de los adultos, semidesnudos, se indica la presencia de sexo juvenil, hay bullying, hay muchos estereotipos, hay señalamientos raciales a los alemanes, en fin, que creo que hoy no se podría realizar de ninguna manera, pero cuya temática es súper interesante. A mí es una película que me gustaba mucho, la vi hace poco y la sigo disfrutando mucho porque combina estos dos mundos que es las aventuras de unos niños combinados con el mundo de los monstruos. Yo soy muy fanático de los monstruos, sobre todo de Drácula, no tanto quizá como Guillermo del Toro, pero sí me atraen mucho ese tipo de temas, me gustan mucho las películas de terror y esta película eh, hace una hace una simbiosis muy curiosa entre estos dos mundos, ¿no? Las aventuras infantiles y algo de terror que termina quizá más bien en comedia. Está dirigida por Fred Decker y el escritor es Shane Black. A Shane Black quizá lo reconozcan más por películas como Arma Mortal. Y esta pareja se deshizo. Shane Black siguió como director y escritor. Fred Decker lamentablemente acabó su carrera después de Robocop 3. Y se unieron hasta 2018 invirtiendo los papeles. Ahora Shane Black dirigiendo y Fred Decker coescribiendo para realizar la nueva versión de Depredador, la cual la verdad es que no le fue muy bien. Eh, pero bueno, la historia trata básicamente de unos niños que son súper fanáticos del terror, de los personajes clásicos. Y la comedia viene desde los créditos iniciales porque nos dan a entender que hay una batalla eterna entre el bien y el mal. Y 100 años antes de la película, Van Helsing tuvo la oportunidad de derrotar al mal por siempre, pero la regó, ¿no? Entonces, 100 años después, se vuelve a presentar esta oportunidad. Entonces aparece Drácula, que va a juntar a muchos personajes clásicos de terror, entre ellos el hombre lobo, la momia, Frankenstein y el monstruo de la Laguna Verde, los cuales no son exactamente esas representaciones que quizá todos recordamos por cuestiones de derecho, pero son bastante parecidos, fueron muy hábiles para librar los derechos de autor. Entonces, la verdad es que son muy, muy parecidos. Estos niños, que son muy fanáticos del terror, se dan cuenta de los planes de Drácula para que el mal gane y se apodere de la tierra y lo tratan de detener, ¿no? Entonces, básicamente esa es la historia, es una historia muy, muy simple, pero tiene muchas situaciones bastante graciosas. Son bastante respetuosos con los monstruos, ¿no? Como fanáticos, como buenos fanáticos que son. Pero lo que más quizá haya perdurado hasta el día de hoy y vale muchísimo la pena recalcar es el trabajo de efectos especiales por parte de Stan Winston.
Él antes de esta película había ya trabajado en Aliens y en otra película que se llama White Dog, que es muy muy buena. Pero lo interesante es lo que hizo después. Después hizo Terminator 2, Jurassic Park, Big Fish, Constantine y muchas otras. O sea, el tipo es una institución en cuestión de efectos especiales. Y si ustedes ven esta película o recuerdan esta película para los que ya la hayan visto, los efectos que además son prácticos porque los efectos digitales no estaban en tanto auge o no les alcanzaba el presupuesto para hacerlos. Entonces hay unas partes en donde de plano se ven los murciélaguitos casi casi con los hilos como en película del Santo. Pero hay otra, como por ejemplo la transformación del hombre lobo, la cual sucede en cámara sin corte y es enorme. O sea, sigue siendo muy convincente incluso al día de hoy. Entonces, en general los efectos prácticos son magníficos. La historia quizá, digo, como película infantil tampoco, o más bien requiere de que el espectador le conceda a la historia ciertas cosas y no se pregunte mucho de lo que está ocurriendo o por qué está ocurriendo. Es una película más bien para disfrutarse y no preguntarse mucho, dejarse llevar. Tiene muchas situaciones muy hilarantes, tiene su dosis de terror gracias al buen maquillaje y trabajo de Stan Wilson. Entonces, pues yo la recomiendo muchísimo, solo que ahora con la corrección política de hoy en día, la verdad es que no estoy seguro si sería una película que yo podría recomendar para los niños o para sus hijos. Me queda duda en ese sentido, porque además tampoco es que sea exactamente para adultos, a pesar de que mucho del humor sí está dirigido al público adulto o adolescente, pues el entorno que es niños de secundaria hace que muchas de las bromas estén basadas en la inocencia de los niños y que no funcionen igual si uno los ve con un ojo adulto. Entonces, uno como adulto se tiene que regresar definitivamente a la época cuando uno era niño y solo así funcionarían ese tipo de chistes. Yo recuerdo que cuando la vi de niño, pues quizá no me fijaba tanto en muchas cosas. Me sabía los diálogos de memoria con todo y groserías, porque además yo recuerdo que la versión que yo vi era en inglés. Entonces me sabía los diálogos en inglés, los recitaba así tal cual sucedían. Entonces no sé si de niño no me fijaba en ciertas situaciones o en ciertos diálogos un poquito más adultos, ¿no? Que iban dirigidos a un público que tuviera la experiencia que yo no tenía y que por lo tanto quizá yo no entendía o me pasaban por alto. La disfruté muchísimo de niño, la disfruté mucho de adolescente y la disfruté mucho ahora que la revisité. Pero sí, definitivamente, bajo los estándares que se manejan hoy en día las películas para niños y en general incluso las de adultos, pues me queda la duda si sería aceptada, bien recibida o incluso sería posible realizarla. Pero bueno, demos gracias a Dios que eran los 80, eran otros estándares y escritor y director tuvieron la libertad de hacer lo que quisieron y nos ofrecieron o nos regalaron a cambio un trabajo muy muy digno que incluso ha calado tanto en los fanáticos que se realizó un documental de no tanto de la película sino de los fanáticos que hoy encumbraron esa película al nivel de culto, ¿no? Entonces, pues es una película que a mí me gusta mucho, yo se las recomiendo si es que nunca la han visitado, la encuentran ahorita en Amazon Prime. Ojalá si ya la vieron o la piensan ver o la ven, regresen para poner sus comentarios acerca de qué les parece, si se les hace correcto que quizás sea censurable al día de hoy o quizá estamos exagerando, no lo sé. No quisiera dar una opinión al respecto, cada quien tendrá la propia y ojalá puedan compartirla en este espacio. Eso es todo por hoy y pues nos vemos en la próxima.